Él es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro y doctor en Comunicación Política por la University of Sheffield en Inglaterra, investigador en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en el CEICH de la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha impartido cursos en universidades mexicanas como el ITAM, la Universidad Iberoamericana y la UNAM. En 2021 obtuvo la beca Fulbright García Robles para impartir la cátedra sobre estudios de México en la Universidad de Notre Dame. Adelante, doctor. Tiene la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias a la doctora Marván y a todo el equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación a discutir estas distintas iniciativas de reforma electoral de las cuales han estado conversando aquí desde hace ya un par de días. Debo ser muy franco e iniciar con una confesión. Habiendo participado en otros procesos de deliberación de reformas electorales en nuestro país, no encuentro el espíritu y no encuentro la tracción deliberativa en todas las fuerzas políticas que entusiasmen respecto a esta iniciativa de reforma electoral. Por muchas de las razones que ya se han comentado aquí, por el origen, por la fundamentación, por la exposición de motivos que acompañan e intentan legitimar esta iniciativa o estas iniciativas que no son pocas. Ahora se habla de 42 iniciativas, pero todavía en la legislatura pasada se llegaron a acumular 600 iniciativas diversas para reformar el marco legal electoral en distintas, de por sí ya un marco electoral amplio que toca muchos puntos y aspectos de la vida política de nuestro país. Y en esta ocasión, revisando sobre todo lo que me concierne a mí, me toca en mi área de expertise, que es el ámbito del modelo de comunicación político-electoral, encuentro, como dicen en mi tierra, muy flaca la caballa, decir, veo propuestas que incluso utilizando el lenguaje de un nuevo modelo de comunicación, realmente no es más que una visión de un refrito de algo que ya está en ley y que ha costado mucho trabajo implementar y digamos hacer valer al momento de dirimir muchas de las disputas que todavía el marco electoral refiere en lo que hace a la materia de la comunicación política. Cierro con esta confesión porque voy a hablar, sí, por supuesto, de algunas de estas propuestas, pero me voy a centrar más en todas aquellas cosas que estas iniciativas no presentan. Y todas aquellas cosas que en materia de comunicación político-electoral están ausentes en la deliberación y que me parece que es una de las cosas más preocupantes al atestiguar que nuestra clase política hoy está interesada en un viejo modelo de comunicación en radio y televisión y que es incapaz de inadvertir hacia dónde está migrando la conversación política, la conversación pública, el espacio o la ecología mediática, y sigue un poco viendo ese retrovisor del 2006, ese retrovisor de aquella reforma electoral 2007-2008, que es la que instauró este bien llamado, mal llamado, se ha discutido varias veces, modelo de comunicación político-electoral. Entonces, voy a iniciar un poco con una revisión muy breve en aquellos años, en ese contexto, un poco para entender en dónde estamos hoy. Aquello que yo llamo una reforma analógica, es decir, una reforma centrada en la radiodifusión, es decir, en cómo los partidos políticos accedían a la radio y a la televisión. Muchas veces he escuchado el argumento, bueno, es que en esos años no podía saberse el papel que iban a jugar las redes sociales, las plataformas digitales. No es cierto. Internet para esas épocas ya jugaba y empezaba a jugar un papel importante. Es cierto que había muchas redes sociales que todavía no se consolidaban o no ocupaban el espacio que hoy tienen digamos, en la deliberación pública, pero claramente había un esfuerzo más por mirar hacia adelante, sino por realizar lo que yo llamaría un ajuste de cuentas con las televisoras. La clase política, en esto que con otro autor, mi querido colega Marco Arellano, hemos llamado en un artículo recientemente publicado, la tercera era de la comunicación, es decir, el intento de la clase política de reivindicar su poder frente a
el duopolio televisivo, algo que en ese momento implicó y significó esta reforma electoral. Este ajuste no solo de cuentas, sino también de fuerzas, este balance, llevó entre uno de los debates inacabados y que me parece que deberían de rescatarse hoy en esta discusión y están presentes en algunas deliberaciones, es precisamente la diferencia entre la información y la persuasión. Este esfuerzo que me parece que la legislación electoral todavía intenta hacer de marcar rayas en el agua y decir esto es propaganda, esto es información, esto es deliberación, esto es aceptable, esto es un ejercicio de rendición de cuentas y esto es un acto de proselitismo, es un acto de posicionamiento político, de intencionalidad o con una intencionalidad marcadamente política. Y creo que ese es uno de los grandes derroteros de estos esfuerzos por regular algo que aparentemente ha costado mucho trabajo conceptualizar. ¿Qué sí ha logrado el modelo? Eso creo que hay que reconocerlo. Este modelo establecido en 2007-2008 ha logrado sí asegurar un acceso gratuito a la radio y la televisión, es decir, sacar al dinero de la ecuación o como la llave de acceso a la radio y la televisión, que siguen siendo un escaparate muy importante y muy representativo respecto de la manera en la cual está configurado el consumo televisivo y el consumo mediático en nuestro país. Sin embargo, como yo lo decía hace rato, esto ha cambiado diametralmente. Hoy, por ejemplo, datos de audiencia indican que YouTube tiene prácticamente el mismo nivel de audiencia que el Canal de las Estrellas. Es decir, si ustedes desagregan ese pie de atención de la audiencia en plataformas digitales y en radiodifusoras y televisoras, lo que encuentra uno es ya una competencia directa entre estos canales, entre estas plataformas con la radio y la televisión. Es decir, sí estamos viviendo ya un desplazamiento de la radio y la televisión como ejes centrales o avenidas principales de la comunicación a un espacio en el cual hoy interactivamente, digitalmente, están sucediendo cosas que atraen más la atención de la ciudadanía, que cada vez son más fáciles de acceder, que cada vez hemos, digamos, venturosamente librado esta brecha digital y que le ha permitido a la sociedad mexicana también acceder a otro tipo de contenidos. ¿Qué ha logrado también esta ley, este marco legal o este modelo de comunicación? Pues garantizar la equidad en las contiendas. Ya daban datos en la mañana acerca del alto número de alternancias que se han dado desde la reforma 2014 a la fecha, bajo distintos modelos. Es evidentemente un elemento multifactorial. No podríamos decir que este modelo es la causa de, pero claramente que está asociado con la competencia electoral y con la manera en la cual los y las políticas hoy discuten, debaten, deliberan e utilizan distintos espacios para posicionar sus mensajes y dar también cabida a múltiples deliberaciones. Y algo que ha hecho que me parece que no ha logrado todavía, digamos, fortalecer y que requiere todavía mucho trabajo precisamente en su aterrizaje reglamentario, es simplemente posicionar la idea de que el gasto en publicidad oficial y la promoción personal a los servidores públicos atenta contra los principios de la equidad en la contienda. Parecería que sería algo lógico, sin embargo, mucha gente todavía en nuestro país sigue asumiendo que quienes gobiernan tienen el derecho de invertir o de gastar. Eso dependerá, por supuesto, de la perspectiva de cada quien. Yo le llamo muchas veces un gasto a esta publicidad oficial que no tiene otro propósito en la mayoría de los casos que promocionar y promover políticamente a un gobierno, un partido o a una ideología determinada. Y eso claramente escapa muchas veces la discusión y la deliberación pública. No existe todavía una sanción, así como la semana pasada estábamos en un evento de debates. Hoy ya en la sociedad mexicana se sanciona a aquellos políticos o candidatas o candidatos que no acuden a un debate electoral. Es decir, ya hay una sanción que va más allá de la cuestión administrativa en términos de lo que está reglamentado. Hoy todavía no existe esa sanción respecto al uso o a la inversión o a la sobreexposición de los funcionarios públicos en la radio y la televisión con el uso y el destino de recursos públicos tal como lo establece o lo prohíbe el artículo 134. Entonces, eso es lo que ha logrado, a mi juicio, entre otras cosas, este modelo de comunicación político-electoral que ha cambiado a la fecha. 5 cosas muy telegráficas para ceñirme a los tiempos y no extenderme más. Primero, un debilitamiento en la mediación entre la política y la ciudadanía, algo que puede ser venturoso, algo que puede ser bienvenido, es decir,
sacar de la ecuación a la lógica sistémicamente hablando de los medios de comunicación. Hoy la política se comunica directamente con sus gobernados. Hoy las candidatas, los candidatos le hablan directamente a sus simpatizantes, a los targets de comunicación que tienen determinados y ya no necesariamente tienen que pasar por el filtro de los medios de comunicación. Hace 20 años los políticos, quienes estaban en campaña, necesitaban buscar espacios en los medios, necesitaban garantizarse, y esa es parte de toda la discusión pre-2006, precisamente los observatorios sobre cobertura informativa, cobertura noticiosa, es decir, si los noticieros le hacían la guerra a uno, le hacían la cortina de silencio, era muy difícil que un partido político marginal tuviera ese acceso a esa exposición mediática. Hoy, sin embargo, los medios de comunicación ya no son parte central de este candado y la política se comunica directamente, para bien y para mal. ¿Por qué? Porque también tenemos un fenómeno de posverdad institucionalizada, es decir, ya no es solamente las estrategias de desinformación que encuentra uno generalmente en las redes sociales, intensamente en los procesos electorales, sino también vemos ya desde posiciones gubernamentales, desde posiciones de poder, un esfuerzo permanente por mentir, por distraer, por desorientar, y lo hemos visto de manera muy marcada en las conferencias de prensa del presidente López Obrador. Y entonces uno se pregunta, ¿no nos vamos a hacer cargo de la responsabilidad del Estado o de la responsabilidad de los titulares de estas dependencias de gobierno, del Poder Ejecutivo, incluso el Poder Legislativo, en donde hemos visto un fenómeno similar respecto a la necesidad de verificar la información que están presentando, más allá de si tienen o no tienen derecho a tener este contacto y establecer estos canales de comunicación ciudadanos, que me parece que es parte de su tarea y de su obligación? La pregunta es, ¿qué hacemos con esta posverdad institucionalizada? Las reformas electorales, las iniciativas que se presentan no hablan de eso, no hablan tampoco del infoentretenimiento y la lógica del consumo asimétrico, y a eso me refiero precisamente a cómo la gente hoy está muy poco interesada en invertir en la información noticiosa que consume. Estamos acostumbrados a obtener prácticamente las noticias de a gratis. Sí, pagamos por nuestro Netflix, pagamos por nuestro Amazon, pagamos por todos los proveedores, digamos, de entretenimiento digital, pero no me pidas que pague por información de calidad, no me pidas que le meta o que abone a un portal digital que está haciendo noticias, que está verificando cosas. No. A mí deme la información gratis. Y eso habla también no solo de la oferta de desinformación, sino de la demanda de información. Hay una enorme demanda en la sociedad mexicana de corroborar creencias, actitudes y muchas veces identidades políticas basadas precisamente en información falsa, sin obviamente un juicio respecto al rigor de la información a la que estamos expuestos. Un periodismo que está bajo una violencia sistémica y sistemática. Eso claramente en la reforma del 2007-2008 no se veía con la preocupación que se ve hoy en día. Apenas ayer reportaban el asesinato de un nuevo compañero de los medios de comunicación que me parece debería de tocar directamente la manera en la cual estamos pensando este insumo fundamental en democracia, que es la información. Es decir, todo el mundo habla desde un plano normativo acerca de la relevancia, la importancia que tiene la información, el papel que juega el periodismo, pero cuando hablamos de periodismo, pues hablamos de quienes están en la tele, de los famosos, de los tuiteros que tienen cientos de miles de seguidores, incluso de eso que hoy se conoce como los mercaderes de la infobasura. Y ese es otro fenómeno que no toca esta reforma electoral. Todos aquellos que lucran y hoy en plataformas digitales están monetizando con la difusión de información falsa, dolosamente presentada con la intención de generar públicos, de amplificar un mensaje falso que lo único que está buscando es generar una ganancia y una rentabilidad económica. Y eso no está incluido en esta apreciación. Es decir, estamos ignorando un fenómeno que hoy sí está modificando la conversación, no solamente digital, sino lo que sucede fuera de estos espacios. Y por supuesto, la imposición de convicciones morales por encima del marco legal. Es decir, es lo que yo creo es más importante que lo que dice que no se puede hacer. Y eso claramente hoy está reflejado en la manera en la cual se está comunicando. Yo le llamo a estas propuestas de reforma en materia de radio y televisión una reforma aritmética.
súmale, bájale, divide, más tiempo, menos tiempo, ya no 48 minutos, ahora solamente 30 minutos, ahora menos tiempo para las autoridades electorales, solamente para INEC que se pretende fundar, más tiempo para los partidos políticos en intercampaña, es decir, un juego que podríamos entrar a la discusión en lo particular, pero me parece que perderíamos de vista la enorme omisión a la que me he querido referir en mi presentación y que son estos otros grandes temas que hacen ver esta difusión y esta discusión y esta deliberación respecto a los segundos, a la repartición de, incluso ahora con este decretazo también que acaba de dar este presidente con la eliminación de los tiempos fiscales en radio y televisión y que ya tienen hoy un impacto en el pautado de la autoridad electoral respecto a lo que se pautaba en el pasado. Eso claramente no está discutido y cierro con una última reflexión. Me sorprende muchísimo leer una iniciativa de ley que proviene del Poder Ejecutivo en la cual se hacen dos cosas que me parecen gravísimas. Primero, parte de un diagnóstico falso, de un diagnóstico que no está sustentado, de un diagnóstico que no es otra cosa que una falacia y un juicio de valor respecto a las funciones y a la eficacia del Instituto Nacional Electoral sin un solo dato de por medio que verifique. Es decir, me sorprende muchísimo la deshonestidad intelectual con la que se plantea decir que el partido que lo ha ganado prácticamente todo, 2 de 3 elecciones en las que ha competido desde 2018 a la fecha, las ha ganado y hoy sale a descalificar precisamente a la autoridad que ha organizado todos esos procesos electorales o los ha supervisado en el caso de las elecciones locales. Eso de entrada a mí me parece gravísimo y me parece muy preocupante. Y la otra, se las dejo de tarea hasta la segunda intervención porque ya se me acabó el tiempo, entonces ahorita regreso a ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Nos dejas con el interés ahí en suspenso. Pero ya desde esta primera intervención colocas temas de suma relevancia, en particular esta idea de la necesidad de actualizar el modelo de comunicación política, ¿no? Mientras se sigue discutiendo, como ya lo decías, están enfocados algunos partidos en querer un poco ajustar cuentas con los medios de comunicación, de televisión y radio. Hay campañas políticas que se están ganando en WhatsApp y qué es lo que se está discutiendo al respecto, ¿no? ¿Cómo podemos regular o lidiar con esta demanda de información mucho más amplia y difusa, ¿no? Muchas gracias, Julio. Le damos ahora la palabra a la doctora María Marván, es socióloga por la UNAM, maestra y doctora en sociología por la New School of Social Research en Nueva York, en Estados Unidos. Fue consejera presidenta del Instituto Federal Electoral y comisionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Ha sido docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es investigadora del instituto de nivel SNI 1 y es coordinadora de la línea de investigación Democracia, Actores de la Representación e Instituciones Políticas, que organiza este seminario, coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos, secretaria académica de nuestro instituto y presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Tiene la palabra hasta por 15 minutos. Muchísimas gracias, Paulina. Trataré de ser lo más puntual con el tiempo. No repetiré muchos de los argumentos que nos ha dado el doctor Julio Juárez Gamiz, con los cuales además coincido. Creo que habría que repensar el modelo de comunicación política. Parto de la premisa que hemos venido diciendo la gran mayoría de las personas que hemos participado en este seminario. No es momento de una reforma electoral. No es la forma de hacer reformas electorales sin una discusión previa y un consenso. Y creo que las pocas y pobres propuestas que existen sobre el modelo de comunicación política en la propuesta tanto del PAN como de Morena nos evidencian mucho lo que hemos venido discutiendo. Hay dos propuestas fundamentalmente para el modelo de comunicación política. El PAN, hoy oposición, nos propone más prohibiciones y restricciones a la propaganda personalizada de los funcionarios gubernamentales, castigos más fuertes y duros para el uso y abuso de la propaganda de los funcionarios públicos. Fíjense ustedes nada más qué casualidad.
en los procesos de revocación de mandato y consulta popular. Morena, por su parte, nos propone la disminución del tiempo en radio y televisión de 48 a 30 minutos por estación o canal, hay que recordarlo. Spots más largos, pero spots al fin y al cabo, con toda la pérdida de importancia relativa en el ecosistema de la comunicación política del radio y de la televisión, la facilidad para cambiarle de canal. Me recuerdo en 2012 quienes se sabían los spots de memoria eran los niños, porque no podían zapear tan fácil. Entonces, pues eran los únicos condenados a poder. No, fue un estudio científico probado, pues, ¿sí? Se le disminuye el tiempo a la autoridad electoral, se le quita el tiempo al INE, al INEC, que sustituiría al INE, se le quita el tiempo al tribunal y a la fiscalía. No sé si no se dieron cuenta quien redactó esa iniciativa, que había otras autoridades electorales que tienen acceso a radio y televisión. Ojo, aquí es importante, hay cambios al 134 constitucional y su ley reglamentaria, y quiero subrayar, y su ley reglamentaria, porque el 134 no tiene una ley reglamentaria. Entonces, me pregunto si ahora sí ya la van a aprobar, porque esa sí la pueden aprobar solitos, aunque no haya reforma constitucional, y porque dados los tiempos para la elección del 24, pues aunque se presentara una controversia porque esta ley reglamentaria francamente contradijera la Constitución, pues seguramente la Corte se tomaría todo el tiempo para tratar de resolver 3 o 4 años después de la elección del 2024, como ha venido haciendo complacientemente en todas las controversias que debería de haber resuelto antes. Mientras estamos discutiendo esto, estamos viendo todos los días violaciones flagrantes de los muy tempraneros precandidatos, complicidad del presidente y muchas otras autoridades con estos precandidatos. El día de hoy da cuenta prácticamente toda la prensa y las redes sociales de que Claudia Sheinbaum ha contratado a Antoni Gutiérrez Rubí, responsable de la campaña de Petro en Colombia. Tristemente, el periódico El País, a lo mejor en un exceso de presunción y de soberbia, no se da cuenta que lo que está haciendo es denunciar un ilícito en México, ¿sí? ¿Con qué dinero Claudia Sheinbaum, con qué propósito está contratando a esta persona? Entonces, creo que vale la pena decirlo. Segunda reflexión. Si vemos estas dos propuestas, claramente podemos ver que el partido en la oposición nos está pidiendo un endurecimiento del modelo y el partido en el poder una relajación de este. Es decir, estamos viendo de manera empírica y clara la tensión propia de cualquier reforma electoral en cualquier ámbito, no solo en el modelo de comunicación política. El partido en el poder busca cómo conservar el poder, el partido en la oposición busca cómo generar condiciones para romper la preeminencia del partido en el poder. Y no podemos ver de manera más clara por qué es importante construir consensos en las reformas electorales y por qué este consenso se tiene que generar a partir de la discusión, a partir de la deliberación, todas esas cosas tan absurdas que nos proponen Habermas y Roberto Dahl, todos los teóricos de la democracia, que debe hacer un parlamento. Realmente una pérdida de tiempo que podemos ver ahora, pero el problema es que solo de allí vendría la legitimidad. Además, coincido absolutamente con lo que nos dice Julio. Están legislando con el espejo retrovisor. Traigo esa frase escrita, impresa, para que vean que no se la copié, pero vista desde otra lógica. Acepto la suya, ¿eh? Entonces es todavía más grave. ¿Qué es lo que está haciendo el partido en la oposición? Ver cómo impide que el partido en el poder haga lo que hace, y qué es lo que está haciendo el partido en el poder, ver cómo hace para que la oposición pueda hacer menos.
cada vez que hablamos del modelo de comunicación política, tenemos que acordarnos del 2007. El modelo de comunicación política es producto de la inconformidad del PRD y de López Obrador por la participación y por la forma en la que se utilizaron, en que las televisoras influyeron en el proceso electoral. A partir de ahí, el modelo de comunicación política ha buscado a lo largo ya de 15 años resolver el tema de el piso parejo en las elecciones. Tristemente, no nos hemos dado cuenta o no se han querido las fuerzas políticas dar cuenta que el problema está resuelto. Y el problema está resuelto y lo podemos comprobar justamente a partir de la evidencia empírica que nos planteaba en la mañana el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. ¿Cuál es la preocupación central de un sistema electoral con piso parejo? Que el incumbent, el partido que está en el poder, pueda perder. Punto. Esa es lo que se busca con un piso parejo, porque se supone en cualquier texto de ciencia política que el partido que está en el poder lleva una ventaja, a veces irremontable, para competir por el poder. Bueno, la evidencia empírica nos dice que 1 de cada 3 veces el partido en el poder pierde. Y nosotros queremos seguir resolviendo el mismo problema que está resuelto. ¿Qué llegamos? A los absurdos que estamos llegando, a no querer ver que hoy las redes sociales importan, a no querer darnos cuenta que hoy tenemos un sistema electoral equitativo. Si queremos que las fuerzas políticas compitan en igualdad de circunstancias, no solo es imposible, es además indeseable, porque sería negar la fuerza política que tienen, porque sería negar que hay diferencias en las preferencias, porque sería, en fin, no hay manera de competir en condiciones de igualdad, porque lo que haríamos sería anular las condiciones democráticas de un sistema electoral. Dicho eso, seguimos en toda esta lógica desatada a partir del 2007 de convertir la ley electoral, esa ley churrigueresca de la que ya hablamos, en un catálogo de prohibiciones y sanciones que de muy poco han servido. Para cada prohibición hay una trampa, para cada violación una denuncia, y cada denuncia va minando la credibilidad en los partidos políticos y en el sistema electoral. Ojo, no digo que no debiera haber denuncias. No digo que no sea necesario e indispensable una autoridad, un mecanismo de denuncia frente a la violación, de autoridad jurisdiccional y de resolución. Lo que digo es que los propios partidos, en una cosa verdaderamente absurda, han trabajado de manera sistemática desde el 2007 en la deslegitimación de la autoridad electoral, en la deslegitimación de los partidos políticos y en la deslegitimación de la autoridad electoral. Dicho en buen castellano, se están dando un tiro en el pie y ni siquiera se han dado cuenta o no se han querido dar cuenta. ¿Qué debe resolver la legislación electoral en términos de modelo de comunicación y qué deben resolver otras leyes e instituciones? Primera pregunta que nos deberíamos de hacer al tratar de presentar una reforma al modelo de comunicación electoral. Me parece preocupante el silencio respecto a las redes. Me parece preocupante que las prohibiciones expresas estén cargándose, perdón por la expresión tan coloquial, la discusión pública y que estén limitando como únicos actores legitimados para hablar en los procesos de campaña a los partidos políticos y candidatos. Es decir, el modelo de comunicación pública ha hecho una reducción de lo que debe ser la discusión pública.
con evidentes limitaciones a la libertad de expresión. En la lógica del fin justifica los medios, pues en nombre de la equidad nos cargamos a la libertad de expresión. Desde luego hay una relación de compromiso entre la libertad de expresión y la equidad en la contienda. En un extremo, eso lo hemos discutido mucho el doctor Juárez Gamiz y yo, en un extremo está el modelo norteamericano como juicio paradigmático Citizen United versus la FEC, en donde hay una absoluta primacía de la primera enmienda y entonces cualquier restricción va en contra de la primera enmienda, incluso el financiamiento, la restricción al financiamiento de la política. Y en el otro extremo está México, creo yo, con un amplio catálogo de prohibiciones y sanciones que ni siquiera han resultado tan eficaces. Yo creo que hay una necesidad imperiosa de repensar el modelo de comunicación política desde la legislación electoral, pero también creo que hay que ir más allá. Hay que hacernos cargo del gravísimo empobrecimiento del discurso público del que estamos siendo testigos. Hemos reducido las campañas electorales a propaganda escotizada o a un tuit inteligente, gracioso, simpático, a un microvideo de TikTok, en donde realmente lo que estamos haciendo es contribuir a la deslegitimación de la democracia. Me hago cargo, no es un problema exclusivo de México, pero es un problema que exige reflexiones serias desde la academia, desde la ciencia política y desde el derecho. Si queremos de verdad imaginar nuevas formas de reivindicar la comunicación política, hay que reivindicar las democracias en plural y hay que defender la democracia como el mejor régimen político en el que puede darse una sana convivencia política y social. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Muchos puentes con la primera participación. En particular, me parece bien relevante cómo este tema muestras que evidencia o pone de nuevo la pregunta de la oportunidad de la reforma, ¿no? ¿Cómo es que el partido en el poder ahora está buscando relajar y cuál sería la necesidad, el interés de cambiar el modelo de comunicación política como lo entienden ellos y la relevancia, y ese creo que es el punto de más como unión con la participación de Julio, de voltear hacia las redes sociales, cómo podríamos enfrentar estas microcampañas fuera de tiempos electorales. Eso no se ha visto, no se ha contemplado la regulación, la fiscalización de plataformas que también son bastante redituables para las y los figuras políticas. Javier Martín Reyes, el doctor Javier Martín Reyes, es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, maestro por la Universidad de Columbia en Nueva York, licenciado en Derecho por la UNAM y licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE. Se desempeñó como profesor en la División de Estudios Jurídicos y coordinador de licenciatura en Derecho del CIDE. También ha trabajado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tanto en la Sala Superior como en la Sala Regional Monterrey. Actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y le doy la palabra hasta por 15 minutos. Por favor, Javier. Vale, pues muchísimas gracias, Paulina. Es un gustazo estar aquí con María y con Julio. Voy a tratar de ser como muy breve porque sé que ya tenemos el tiempo un poco encima y también porque creo que vale la pena no repetirse. Creo que ya se han dicho cosas muy relevantes y muy interesantes. Voy a tratar de hacer una reflexión de cuál es el modelo que tenemos, cuáles son sus pilares y cómo creo yo que está funcionando el modelo y hacia dónde tendríamos que transitar. Otro día, a propósito de otro foro, un querido colega, Javier Aparicio, ¿no? Tuiteaba de manera provocadora de por qué cuando Nerón quiere incendiar la casa, tantos expertos y analistas quieren platicarnos una y otra vez la historia del terreno, sus cimientos y cada una de sus remodelaciones.
creo que tiene algo de razón Javier, a veces sí nos vamos muy hacia atrás, pero lo cierto es que también tenemos que entender cuál es la racionalidad de las reglas y de las normas que tenemos actualmente, ¿no? Y creo que si pensamos en lo que hemos llamado el modelo de comunicación política, yo me atrevería a decir que hay como 4 pilares fundamentales que tiene el modelo, ¿no? Uno relacionado con la regulación del radio y de la televisión, un segundo pilar relacionado con la regulación de los servidores públicos y de los recursos públicos, uno tercero que está relacionado con el tipo de debate público que tenemos. Tenemos muchas restricciones de contenido y eso hay que aceptarlo. Y un cuarto pilar que es el diseño institucional que tenemos para hacer efectivo ese modelo de comunicación política y para que no termine siendo simple y sencillamente letra muerta. ¿Por qué tenemos, pensando en el primer pilar, un modelo muy restrictivo en radio y televisión? Bueno, pues ya lo adelantaba Julio, pero pues hay que decirlo, en 2006 lo que teníamos era un mercado claramente duopólico en la radio y la televisión, con evidentes intereses económicos. Piensen que pues eran 2 televisoras muy poderosas a las que no les gustaba que se les regulaba y que tenían una manera de incidir en esos actores políticos que los regulaban precisamente a través de las campañas electorales, ¿no? Creo que eso ya se ha documentado y se ha dicho muchas veces, pero hay que repetirlo. Lo que hacían las televisoras, no solo en 2006, sino desde antes, era simple y sencillamente ejercer ese poder duopólico que tenían y le vendían a diferentes precios y a diferentes condiciones a los diferentes actores políticos, ¿no? Pasamos de ese modelo de regulado, hay quienes dirían que era un modelo de la libertad. Yo creo que no, era el modelo de una competencia muy imperfecta con un enorme poder que tenían esas televisoras, a un modelo sí centralizado, muy restrictivo, pero que a final de cuentas permitió generar ciertas condiciones de equidad que creo que no son nada despreciables. Y permítanme la retórica, pero esa decisión de cerrar ese mercado, ¿no?, de los spots en radio y televisión, sí fue un triunfo de la política sobre los intereses económicos. Fue una reforma muy difícil de procesar, pero en ese momento el consenso en los partidos políticos fue que sí se tenía que hacer algo para regular esos actores que no eran poderosos, sino eran poderosísimos, ¿no? Hay un segundo pilar que es el de la regulación a los servidores públicos, que evidentemente tiene que ver con los problemas que se vieron en la elección del 2006, pero de nueva cuenta, no solo en 2006, la intervención del gobierno o los gobiernos en las elecciones, tanto a nivel federal como a nivel local, había sido y sigue siendo, por desgracia, una constante en nuestra democracia. Y ahí es donde se introducen muchas restricciones. La restricción de utilizar recursos públicos para incidir en la contienda electoral, la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante los procesos electorales, sujeta, por supuesto, a ciertas excepciones, la prohibición de propaganda personalizada y muchas otras, ¿no? El tercer pilar, el de las restricciones de contenido, creo que es, de nueva cuenta, ¿no? Un modelo que tiene muchas limitaciones, es decir, el tema de la calumnia a las personas, de la denigración a las instituciones y demás, pues sí nos habla, ¿no?, de una concepción porque por lo menos se plasmó a nivel constitucional y legal, de contiendas que no tenían que ser negativas, que tenían que ser propositivas. Y eso lo que ha generado, María lo ha comentado ya con muchísimo tino, pues son enormes tasas de litigiosidad, ¿no? O sea, es decir, cada vez que se regula el discurso por contenido, sea cual sea el tipo de restricción, para restringir discursos políticos, religiosos, comerciales o de cualquier tipo, alguna autoridad tiene que determinar cuándo el discurso cae o no cae en esas categorías, y cuando se están jugando cosas tan importantes como las elecciones o multas que pueden ser millonarias, es evidente que eso genera incentivos para el litigio. Y el último pilar, pues habría que decirlo que sí, como producto de esas reformas electorales de 2007 y 2014, terminamos con un diseño institucional muy complejo para regular o para hacer efectivo el modelo de comunicación política, ¿no? Piensen nada más que aquí intervienen pues prácticamente todas las autoridades electorales. Al INE, ¿qué le toca?
pues las medidas cautelares y le toca toda la instrucción de los procedimientos especiales sancionadores. A la sala especializada no le toca la instrucción, pero sí le toca la resolución de esas determinaciones. A nivel local, ni les platico, ya lo saben, ahí sí tenemos modelos de chile, de dulce y de manteca. Hay estados que mantuvieron modelos básicamente en autoridades administrativas para implementar este tipo de sanciones y para conocer de estos procedimientos. Hay otros estados que transitaron a modelos puramente jurisdiccionales, donde las autoridades administrativas no intervienen, y hay otros que terminaron con modelos mixtos, ¿no? Y para sumarle la última complejidad, pues está la sala superior, que en su carácter, digamos, de órgano terminal, pues resuelve todo, las impugnaciones que se presentan contra las resoluciones del INE en medidas cautelares, contra la sala especializada y las autoridades locales en procedimientos sancionadores, y pues ahí lo que tenemos es una enorme cantidad de instituciones que intervienen en la regulación de las mismas conductas y en la aplicación prácticamente de las mismas normas. ¿Cómo evaluaría yo, ¿no? En términos obviamente muy generales, el funcionamiento de estos 4 pilares, pues ya prácticamente a 15 años de que se aprobó el modelo? Yo creo que el tema de eliminar el mercado de radio y televisión, pues ha funcionado razonablemente bien para los fines que se propuso. Es decir, hoy el consejero presidente del INE nos compartía algunos datos sobre el cumplimiento de la pauta del INE, ¿no? Y creo que es indiscutible que hoy en día, pues en más del 90% de los casos la pauta se cumple, ¿no? Eso no quiere decir que sea el diseño perfecto, pero yo sí creo que sería un error, ¿no? Si ya logramos disminuir la influencia de estos entes económicos tan poderosos en las elecciones, ahorita volver a abrir las puertas, y creo que ese es uno de los riesgos que corremos si hoy se hace una reforma electoral, que cuando abrimos, déjenme ponerlo así, el procedimiento de reforma constitucional y las negociaciones políticas, pues pueden ser cambios pequeños, bien acotados y bien pensados, o pueden ser cambios también producto de las ocurrencias o sobre todo de las presiones de todo tipo. Lo que sí creo, si se cambia el modelo, es que sí tendríamos que abrir a la ciudadanía el acceso a radio y televisión, ¿no? Yo creo que sí hay que hacernos cargo, a final de cuentas, que más allá de que había una finalidad loable, que era la equidad de la contienda, limitar al poder económico, hoy ninguna persona ciudadana puede acceder a radio y televisión. Quienes son los únicos que pueden acceder son los partidos políticos, y son determinaciones además que se toman a nivel central. Ahí sí creo que podríamos repensar diferentes mecanismos para que la sociedad civil organizada y diferentes grupos puedan acceder a radio y televisión. No me meto en los detalles, pero Claudio López Guerra desde hace muchos años hacía propuestas incluso interesantes. En el sentido, ¿por qué no transitamos un modelo donde incluso por lotería, por sorteo, podamos escoger o se puedan dar cierto tipo de espacio de acceso? Yo creo que ahí se podrían hacer cosas de nueva cuenta con imaginación, con creatividad, ¿no? Para atenuar un poco estas restricciones. El reto grande, pero digamos más allá de lo que se pueda mover la radio y televisión, yo también coincido también con María y con Julio. Yo creo que el reto está en las redes sociales, ¿no? Como decía Julio, no es que en 2007 Internet no fuera importante, pero vaya que hoy son actores fundamentales, ¿no? Estas son empresas que a lo que se dedican es a vender publicidad, ¿no? Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, de lo que viven en buena medida es de publicidad. ¿Y cuál es su modelo de negocio? Ganar nuestra atención, que es un bien muy escaso y muy competido. Todos lo sabemos, nos la vivimos en el celular, en la computadora, en las iPads, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es por lo que compiten estas empresas, ¿no? Las campañas de publicidad, la difusión de noticias falsas, las interacciones que nosotros tenemos ahí, les sirven precisamente a esas empresas. Ellos lo que están maximizando es la cantidad de atención que le dedicamos, por un lado, y la cantidad de publicidad que pueden vender a cambio de esa atención, ¿no? Y yo creo que aquí hay que decirlo tal cual, no hay que tenerle miedo a regular, ¿no? Incluso yo pensaría que hay razones de peso todavía mayores para regular a las redes sociales que las que en su momento se tuvieron para regular
a las empresas. Es decir, si en 2006-2007 Televisa y Televisión Azteca eran agentes económicos importantes y con un gran poderío, pues bueno, hoy podemos decir que en el 2022 Facebook, TikTok, Twitter, YouTube y demás, pues tienen todavía más poder, porque no solo son empresas dominantes también en un mercado que claramente no es competitivo, porque no solo son dominantes a nivel local, son dominantes a nivel mundial. Y yo creo que ahí hay que regular, pero sin duda hay que regular bien. Yo creo que lo mínimo, ya se ha avanzado en ese camino, pero habría que ser todavía más enfáticos, es transparentar el gasto que se da en las redes sociales, ¿no? Si de entrada no sabemos cuánto y quiénes están gastando dinero en redes sociales con fines político-electorales, entonces pues vamos a estar fritos porque no vamos a terminar de captar. Y creo que eventualmente, ¿no? Este modelo que tenemos que privilegia en gran medida la equidad de la contienda no se va a poder desentender de regulaciones que también tengan la misma orientación en las redes sociales, ¿no? Porque si no vamos a tener entonces pues un modelo hiperregulado en lo no digital, ¿no? Y completamente desregulado en el otro lado. Y ahí sí creo que vamos a estar en situaciones bastante paradójicas, por decirlo de manera amable. Creo que no es una propuesta ni radical, ni jacobina, ni estatista. Incluso, digamos, en la teoría económica más neoliberal, ¿no? Pues una de las razones para regular los mercados económicos es cuando hay fallas de mercado, ¿no? Y aquí creo que es clarísimo que estamos frente a mercados que no son competitivos y creo que eso es lo que da, digamos, el sustento desde esa perspectiva para regular a este tipo de actores, ¿no? Por otra parte, en el pilar, digamos, de los servidores públicos, ya se ha dicho, no lo repito mucho, aquí el gran problema es pues la ausencia de una regulación clara. No es casualidad, ¿no? Que llevemos 15 años con el modelo de comunicación política y llevemos 15 años de omisiones legislativas, porque el Congreso simple y sencillamente no se quiere atar las manos, ¿no? Y los partidos políticos que ahí están representados no quieren establecer un marco claro para poder eventualmente sancionar a las personas servidores públicas. Creo que ahí hay una responsabilidad y una omisión legislativa clarísima, pero también hay que decirlo, las autoridades electorales también tienen culpa en esto. En algún momento el Instituto Nacional Electoral, como órgano autónomo, con facultades regulatorias, intentó regular en buena medida los famosos lineamientos de cancha pareja. Y ustedes recordarán que el Tribunal Electoral en un primer momento tuvo una posición completamente, digamos, formalista, en el sentido de decir, no, hombre, ¿cómo va a estar el INE regulando directamente el 134? Ahí hay una reserva de ley, mientras el Congreso no legisle, no podemos hacer gran cosa. Creo que ya vimos las consecuencias de esa posición, o sea, es decir, la cantidad de violaciones que vimos en el proceso de revocación de mandato relacionado con salud públicas no fue menor. O sea, es decir, esa sí fue un concierto de ilegalidades e inconstitucionalidades y creo que fue de tal magnitud que la sala superior terminó dando un giro de 180 grados y de decir que el INE no podía hacer nada, terminamos con esta última determinación de hace un par de meses donde, déjenme ponerlo así, la sala superior pues ya no apostó por el bisturí, sino francamente por el machete. ¿Y qué nos dijo? Que servidores públicos que violen sistemáticamente normas electorales pueden perder la calidad de tener un modo honesto de vivir y en consecuencia pueden ser sancionados con el no registro en casos futuros como personas candidatas, ¿no? Entonces pasamos de un modelo donde no estábamos haciendo nada a nivel jurisdiccional a otro donde nos apostamos por un modelo sancionatorio muy duro. ¿Cómo vamos a salir, déjenme ponerlo así, de esa esquizofrenia que hemos visto? Pues creo que con una regulación seria del 134, que sea razonable también. O sea, es decir, yo creo que hay que hacerse cargo que la jefa de gobierno, las y los gobernadores, el presidente mismo de la República, son, por un lado, sí, servidores públicos democráticamente electos, pero al mismo tiempo son también actores
políticos. ¿Cuándo pueden participar? ¿Cuándo no pueden participar? Es algo que tenemos que discutir y que tenemos que definir, porque también ahí la verdad es que los criterios del Tribunal Electoral pues han sido cambiantes, ¿no? A veces ha dicho que nunca se puede porque la investidura de un gobernador o una gobernadora casi los persigue, ¿no? Hasta en los ámbitos más privados de su vida. Luego ha optado por soluciones intermedias, que si los fines de semana, que si en horario laboral o no. Bueno, todo eso creo que solo lo vamos a terminar de resolver si tenemos reglas claras y si cerramos ese incentivo de que en los tribunales se puede ganar caso por caso soluciones diferenciadas para los actores. Termino ya muy rápido de las últimas dos cosas que mencionaba. Yo sí creo que tenemos que reducir significativamente algunas restricciones de contenido. Yo creo que tendríamos que eliminar esas prohibiciones sobre calumnia, esas prohibiciones sobre campañas negras. Yo creo que habría que apostar también por otras vías. Ahí está la vía civil incluso, ¿no? Para poder resolver este tipo de controversias. Y en términos del diseño, yo creo que sí hay que simplificar, ¿no? Hoy en la mañana el consejero presidente Córdoba decía que a él le gustaría mucho que las cautelares no estuvieran en el INE. Y también yo le he escuchado al presidente de la Sala Regional Especializada decir, a nosotros nos encantaría que la instrucción de los procedimientos lo tuviéramos nosotros, ¿no? Porque muchas veces se gastan tiempo, recursos y desgaste, también hay que decirlo, en esa coordinación que tiene que haber entre esas muchas autoridades que intervienen. Pero bueno, para quedarme en los 15 minutos, yo hasta aquí lo dejaría para que ni la moderadora ni la secretaria académica me regañen demasiado. Muchas gracias, Javier. Nos dejas muy claro de dónde viene tanta suspicacia y tanta desconfianza al modelo de comunicación política y a los medios, y también nos planteas grandes retos de los que tendríamos que estar hablando en lugar de, como ya comentaba Julio, estar pensando en una cuestión aritmética. Pues si les parece, abrimos el foro para preguntas y si hay algunas en el Zoom, las recibimos por acá, también las leo en cuanto me lleguen. Sí, buenas tardes. La verdad ya hasta me da pena porque creo que soy la única que pregunta, pero bueno, son las inquietudes. Yo quisiera preguntar, si bien es cierto que ahora que todo lo que comentaba el doctor Julio, de Facebook y todos esos, bueno, yo no soy adicta a esos medios, si bien es cierto, han venido, quizás yo creo que los medios de comunicación, como refería el doctor Javier, como es TV Azteca, como es Televisa, creo que ellos se ganaron un poquito de esa fama porque pues engañan a veces, tanta publicidad, pues tienden a engañar al público, ¿no? Y lo vemos con las noticias que diariamente, pues, recuerdo un caso muy, cuando Daniel se puso a jugar con la integridad de una menor que estaba enterrada, lo del temblor, y que desde ahí empezaron precisamente los medios como que a falsear, ¿no? Y ya realmente pues ya no creemos en eso, ¿no? Quizás a lo mejor se oye muy erróneo creer también en noticias de Facebook, pero ustedes como medios de comunicación, por ejemplo, usted, doctor Julio, ¿qué es lo que tendría que transformar más adelante para que nosotros como ciudadanos tengamos nuevamente que creer en ustedes? Mi pregunta va más enfocada a... Hace unos meses salió una noticia que me pareció muy interesante, donde decía que China iba a imponer condiciones a la gente que se llama influencer a día de hoy para demostrar que están calificados para hablar sobre cierto tipo de temas. Cosa que me pareció muy importante porque México es, bueno, Latinoamérica en general y México es uno de los países donde se está dando mucho este tema de los influencers. Entonces, en las elecciones intermedias de 2021, el Partido Verde se vio envuelto en una como polémica donde se viola la veda electoral y muchos influencers aparentemente contratados por el partido pidieron por medio de sus redes sociales apoyo para, pues bueno, por el partido, para votar por el partido. Entonces, ¿sería sensato en este sentido empezar a implementar regulaciones sobre la distribución de los contenidos que
que se distribuyen en redes sociales, y en dado caso, ¿cómo debería ser esa regulación sin caer en la censura y en cortar la libertad de expresión, vaya, de alguna manera? ¿O qué se debe hacer para prevenir estos vicios en periodos y procesos electorales? Porque queda claro que las redes sociales pueden ser un buen instrumento de discusión democrática, pero también un mal uso de ellas puede terminar reproduciendo, puede terminar por seguir reproduciendo pues un modelo, vaya, como hegemónico, eufemista hasta cierto punto en estos procesos. Muchas Gracias. gracias. Nos llegaron algunas preguntas por el Zoom, se las voy a leer. Hay una especialmente dirigida para María Marván, que es ¿cuál sería su propuesta para mejorar la comunicación política? Y las demás son para los tres panelistas, para quien quiera expresar su opinión. La primera es, ¿consideran que los medios de comunicación no son útiles para los procesos electorales? ¿Cómo transitar a un modelo de comunicación política que no reproduzca violencia, estereotipos o discriminación? ¿Cómo integramos a la ciudadanía en la discusión pública durante las campañas electorales, más allá de los debates y los mítines políticos, spots, etcétera? Radio y TV consideran que sean importantes para la comunicación política, tomando en cuenta que algunos sectores de la población no cuentan con Internet ni con redes sociales. Preguntas interesantes, densas. Les doy la palabra si gustan en el mismo orden en el que participamos. Julio, por favor. Muchas gracias, Paulina, y gracias por las preguntas y los comentarios. A ver, voy a tratar de ser muy puntual para no extenderme en los tiempos. Y me gustaría comenzar con una precisión, porque generalmente, coloquialmente, el término que usamos es redes sociales. Y hablamos de estas marcas con mayor visibilidad, TikTok, Facebook, etcétera, Twitter, etcétera, etcétera. En realidad, en materia regulatoria, se habla de plataformas. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia no es menor, porque una red social establece simplemente una arquitectura de colaboración entre pares, es decir, gente que está colaborando y está interactuando en torno a distintos mensajes, en distintos contenidos. Una plataforma es básicamente lo que ha motivado la gran regulación que han tenido estas dos grandes plataformas, Facebook y Google en Europa. Habla precisamente no solo de la interacción y la dinámica de interacción, sino las condiciones asimétricas de poder entre quienes diseñan la arquitectura de estas plataformas y quienes participan de ella. Claramente, esta pirámide le da todo el poder a los desarrolladores y todos aquellos que sirven y que conversan y que participan de estas plataformas, desde proveedores, desarrolladores, anunciantes y, por supuesto, los medios de comunicación que hoy son dependientes de estas plataformas. Es decir, muchos de ustedes ya no van a los sitios o a los portales de noticias de los medios tradicionales, sino se encuentran noticias en esta ecología que está hoy determinada por la lógica comercial que ya mencionaba Javier y de rentabilidad que han impuesto las plataformas. Entonces, las plataformas tienen hoy un enorme poder sobre los contenidos, las burbujas de información a las cuales estamos expuestos, el tráfico, digamos, de toda la información a la cual uno está expuesto en redes sociales. Entonces, es importante hacer esa precisión. Ahora, ¿cómo podemos creer en esta información? Bueno, ha habido esfuerzos permanentes por parte de estas dos plataformas y de muchas otras por verificar la información que presentan, por seguir sacando una renta económica del tráfico que genera el consumo de noticias, aunque en realidad el tráfico y la monetización más importante en este tipo de plataformas, por supuesto el caso de TikTok ahora, no está en los contenidos de corte político electoral, sino en otro tipo de contenidos que son los que generalmente generan un volumen mucho más importante en términos de ganancia y rentabilidad. ¿Cómo generar esto? En muchos sentidos, desde una perspectiva de educación ciudadana. ¿Y qué tiene que ver con esto? Me refiero a una de las grandes reclamos que se le hacía a la reforma electoral del 2007, del 2008, que ya habíamos comentado aquí, que electorizaba una discusión que era mucho más amplia a lo electoral. Es exactamente lo mismo que está pasando hoy con las redes sociales. Porque lo que sucede en las redes sociales va mucho más allá de las campañas, de lo electoral, del combate por o del acceso por el poder político en nuestro país. Tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con protección a la privacidad,
digamos, a las garantías que el Estado debe ofrecerle a sus ciudadanos en lo que sucede en estas plataformas. Entonces, claro, lo electoral nos importa a quienes nos dedicamos a ello, pero este tema rebasa, por supuesto. ¿Cuál era el reclamo que se le hacía a la reforma del 2007-2008? Que estaba hecha a la luz de una ley federal de radio y televisión redactada en 1969, que a la fecha ni siquiera se había tocado con el pétalo de una coma. Es decir, estábamos tratando de revolucionar el modelo de comunicación político-electoral cuando el marco legal en la materia, la Ley Federal de Radio y Televisión en ese momento, permanecía anquilosada, vieja, y es exactamente lo que ha sucedido ahora. Es decir, seguimos teniendo una ley federal, una ley de telecomunicaciones, la aprobada en 2014, que muchos de estos temas no los ha tocado y no se ha metido a fondo. El caso, por ejemplo, de productos integrados, todo lo que ve o vemos en la televisión disfrazada, toda esta publicidad disfrazada, que hoy está en redes sociales y que el Estado ha sido omiso al momento de regular. Y eso, por supuesto, da parte de estas grandes omisiones. Ahora, me preguntaban también, bueno, nos preguntaban aquí en la mesa, sobre el control de los influencers. Claramente ahí hay un tema que ilustra perfectamente este punto. Es decir, los influencers hoy hablan de muchos más temas que la política. Es decir, realmente sus ingresos, sus ganancias provienen desde anunciar productos de salud hasta cosméticos. Y eso en muchos casos tiene impactos en la vida de las personas muchísimo más graves que el que gane un partido o pierda otro. Y eso claramente me parece que excede una vez más a la regulación en materia político-electoral. Y eso creo que deberíamos de tenerlo muy presente por los debates que tenemos que dar en otras áreas que incluyan eventualmente a lo electoral, pero que no deberían de guiar la discusión de lo electoral, o no se debería, y ese es un neologismo mío, electorizar a todas estas discusiones que me parece que son muchísimo más amplias en su impacto en cuanto al uso que le damos a muchas de estas plataformas. Y por último, yo creo que la radio y la televisión suman. Es decir, hoy vivimos en un sistema híbrido de comunicación. Lo análogo convive con lo digital. Los periódicos impresos, la prensa, la radio, la televisión, las redes, las plataformas, hoy todas son parte de un menú informativo, de un menú de deliberación pública que me parece que más que sustituirse, se va complementando a sí mismo y va, digamos, revolucionando o evolucionando en cuanto a su configuración, pero no creo que haya hoy un medio que sea prescindible y del cual ya no podamos contar más con él. Creo que todos hoy siguen jugando y tienen un papel importante, y cada uno de ellos debería encontrar un sistema o una ecuación en la cual desde la óptica de lo electoral pudiera tener un vaciamiento en una representación legal. Y creo que muchas veces estas omisiones terminan ignorando esta convivencia multiplataforma en la cual vivimos y pensando que ya todo es digital, entonces todo es TikTok, todo es Twitter, y no es cierto. No todo lo que pasa en las redes sociales pasa en una conversación pública, no solo por un tema de brecha digital, sino también por un tema de preferencias. Y hoy las redes también compiten con otras plataformas y con otros espacios de interacción. Entonces, no todo es las redes, pero tampoco podemos seguir mirando siempre hacia atrás, hacia estos viejos medios de comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Julio. María. A ver, suscribo completamente la afirmación de Julio. Queremos resolver a través de las leyes electorales mucho de lo que no funciona en este país, ¿sí? Yo diría, inclusive yendo más lejos, que las leyes electorales son víctimas de la eficiencia y la eficacia de las autoridades electorales. Como se han tomado en serio la implementación del derecho, pues entonces le estamos pidiendo que resuelvan todo. Y uno de los ejemplos más claros es el uso de recursos públicos en campañas electorales. Ese debería de ser un problema de la Auditoría Superior de la Federación y de la cuenta pública. Por rebote es en lo electoral. No importa para qué se use el recurso público, que no sea exactamente aquello para lo que está destinado y no puede estar destinado para campañas electorales, debería de ser sancionado. Con todo y la fuerza que ha tenido la Auditoría Superior de la Federación en los últimos 20, 22 años, apareció en este siglo prácticamente, pues no recuerdo nunca que haya sancionado o inhabilitado a un servidor público por
precisamente haber usado recursos públicos en cuestiones electorales. Tenemos el caso de los dos Duartes, pero más que el uso electoral es por la desviación de recursos. Me recuerda un poco la pregunta del colega que está allá atrás, si debemos regular y hacer una prueba de capacitación de los influencers. Claramente usted se ve que es décadas más joven que yo, pero algún tiempo, algunos se acordarán, la Secretaría de Gobernación hacía prueba a los locutores para ver si podían, si tenían la capacidad de ser locutores, si hablaban un español correcto, los multaba si decían alguna grosería o alguna imprecisión estando al aire, pues. Me parece más difícil implementarlo. China lo puede implementar, Venezuela lo puede implementar, Cuba lo puede implementar, Rusia lo puede implementar, no tengo que explicar por qué. Propuestas para mejorar la comunicación política. Yo creo que no solo hay que mejorar la comunicación política, hay que mejorar la lógica de el espacio público. Y eso es mucho más complejo que cambiar 2 o 3 reglas sobre cómo se pueden hacer o no hacer spots y qué permitimos decir a quién, a qué horas. Creo que tenemos que plantearnos en serio, insisto, en principio desde la academia, cómo le vamos a hacer para que los partidos del siglo XXI sean algo más que maquinarias movilizadoras de clientelas electorales. ¿Qué es lo que ayer decía José Woldenberg con la preocupación de la elección de los consejeros electorales, de la elección popular de consejeros electorales y magistrados? Si van a hacer campaña, ¿qué es lo que van a hacer? Movilizar, acercarse a los aparatos de movilización que tenemos del voto, que están a la venta del mejor postor, hay que decirlo con todas sus letras, según el dinero que tienen los partidos políticos. ¿Por qué Morena ha tenido la capacidad de ganar la cantidad de elecciones que ha ganado en 2018? ¿Por qué ha podido comprar a los operadores de los movilizadores del voto? ¿Sí? Y mientras no nos hagamos cargo de eso, pues poco podremos hacer para mejorar la comunicación pública. Política. Hay que incentivar la discusión de lo público en público, hay que partir de la realidad de la tecnología, hay que replantear todo este discurso público, me parece muy, muy importante. Yo con eso termino y agradezco a todos ustedes su atención, no solo a esta ponencia, todavía falta Javier, no solo a esta ponencia, no es que ya iban a empezar a aplaudir, no solo a esta ponencia, sino a todo el seminario, y nos quedan todavía 2 meses. Muchas gracias, María. Como bien Aplaudimos dice, de cualquier manera. no, falta Javier en su réplica. Adelante, por favor. Ya, a ver, rapidísimo. Yo también, a ver, me sumo a lo que ha dicho Julio, lo que ha dicho María. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que queremos resolver en términos electorales y con instituciones electorales y regulaciones electorales problemas que son muchísimo más complejos, ¿no? María mencionaba el tema del gasto público. Bueno, el gasto público no lo van a resolver las autoridades electorales, ¿no? Y a nivel federal hemos tenido unos avances indiscutibles, pero también hemos tenido retrocesos. Es decir, este sexenio, el uso de la categoría de seguridad nacional, los acuerdos presidenciales que se han emitido van en una lógica completamente opuesta, a tener mayor discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, y eso incide en muchísimas cosas, pero incide en la materia electoral. Y mientras no resolvamos eso de raíz, vamos a estar fritos, ¿no? Y añadiría nada más una cosa muy rápida. Creo que es muy sintomático que tanto en las reformas electorales como en las discusiones públicas y privadas que tenemos de qué hacer con el sistema electoral, la gran ausente sean las fiscalías electorales, ¿no? Hay una enorme cantidad de irregularidades
que no solo deberían de ser sancionadas eventualmente por la vía administrativa, sino que tendrían que tener consecuencias penales. En México se han anulado durante mucho tiempo y recientemente ha sucedido elecciones por violencia generalizada, ¿no? Por elecciones donde se queman paquetes electorales, donde se roban las urnas, donde llegan personas armadas simple y sencillamente a romper con las elecciones. Ahí hay varios ejemplos, ¿no? Pienso en el caso del estado de Chiapas, y creo que mal haríamos pensar que eso lo van a solucionar los soples, el INE o los tribunales electorales, o que lo vamos a resolver nada más anulando elecciones, ¿no? Ahí hay, ¿no?, una dimensión donde la dimensión penal coactiva tiene un lugar. Yo no digo que tampoco vayamos a resolver todo esto a golpe de prisión preventiva o de sanciones penales. Tenemos un catálogo de delitos electorales amplísimo, que es básicamente letra muerta. Si vemos, ¿no?, cuáles son los casos que se judicializan y que se ganan, ¿no?, digamos, en el ámbito penal, lo que vamos a encontrar es que son sobre todo violaciones relacionadas con el padrón electoral. ¿Por qué? Porque tenemos una autoridad que sí hace la chamba, que sí puede y que tiene los sistemas necesarios para saber cuándo hay una falsificación, cuando una persona saca más de una credencial para el... Y de nueva cuenta, terminamos en este círculo vicioso donde el éxito de las autoridades que hacen bien la chamba, dejen ponerlo en términos muy coloquiales, terminan siendo castigados, entre comillas, con mayores facultades, mayores responsabilidades para las que no necesariamente están capacitadas. Entonces, creo que la discusión de la reforma electoral tendría que ser una reforma muchísimo más amplia en áreas claves del Estado, tendría que estar anclada a las muchas deficiencias que tienen las fiscalías en general del país, no solo las electorales, y una enorme cantidad de temas que escapan. Y eso también hay que decirlo, está completamente ausente en la iniciativa presidencial y también está ausente en buena parte de las iniciativas de la oposición, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso termino, y ahora sí creo que ya nos pusimos a tiempo con el orden del día.